microbioma va un poco más allá, no simplemente va a hablar de los microorganismos, sino que también vas a estudiar sus genes y las condiciones medioambientales en las que estos microorganismos vivan, donde se ubiquen. A raíz del proyecto Genoma Humano, del desarrollo de los estudios de secuenciación, en la reducción de los costes y desarrollo de análisis bioinformático, la microbiología clínica cambió la relación que había entre microbiología y las enfermedades. ¿Qué pretendo decir? Que antes, soy microbióloga, lo que más nos interesaba era caracterizar y analizar y estudiar los patógenos y asociarlo a una determinada enfermedad. Con estos estudios, esa visión cambia, porque no solo tenemos que analizar y valorar y considerar a esos patógenos, sino también a las complejas comunidades de microorganismos que se encuentran en los diferentes ecosistemas de nuestro cuerpo. Y establecer que cuando estas comunidades se encuentran en equilibrio, ¿qué es lo que pasa ahí? Nos encontraríamos a lo que se llama eubiosis, nos encontraríamos en un proceso de salud. Pero una mínima alteración o desequilibrio que se produzca en los filos de esa comunidad, o sea, en esos microorganismos, pasaría del estado de salud a la enfermedad y es lo que llamaríamos disbiosis. Bueno, diversas y son las microbiotas que tenemos en nuestro organismo, pero la más diversa, numerosa y compleja es la asociada al tracto gastrointestinal. La distribución microbiana en este tracto no es homogénea. No va a ser la misma cantidad de microorganismos que podemos encontrar en el estómago con un pH extremadamente ácido. Allí podemos encontrar, por ejemplo, algunas especies de lactobacilos, especies de hongo como cándida y el famoso Helicobacter pylori, un patógeno asociado a muchísimas enfermedades, no solamente del tracto intestinal, sino también extraintestinal, como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tuberculosis. Además, encontramos que si ya descendemos en el intestino delgado, aunque el pH va a ser un poquito más alto, sigue siendo muy ácido y también sigue inhibiendo ese crecimiento, que hay una proliferación, vamos a decir, a lo máximo, a lo bruto. Lo que vamos a encontrar es si ya llegamos a la parte del colon, en esta parte. Ya que en el colon las condiciones cambian diametralmente. Nos encontramos una zona del tracto gastrointestinal caracterizada por un pH 7, condiciones de anaerobiosis, una alta disponibilidad de microorganismos. Todo esto, señores, como si fuera un spa para los microorganismos y por lo tanto la proliferación bacteriana, la proliferación microbiana es abrumadora. Se estima que en esta zona hay más de 1000 especies de microorganismos que la mayor parte se agrupan en 5 filos fundamentales, que es Firmicutes, Bacteroidetes, que estos dos filos agrupan más del 90% de las bacterias que se encuentran en el colon, solamente estos dos grupos. Luego encontramos en Actinobacteria, Verrucomicrobia y Proteobacteria, que son trazas menos significativas, pero que también agrupan microorganismos interesantes y que son muy beneficiosos para nuestra salud. Entonces, ¿qué ofrece la microbiota a nuestro organismo? Podríamos decir que muchísimas funciones, tanto metabólicas, estructurales, defensivas, inmunológicas, pero lo más asombroso, disculpen, es que también últimamente se ha relacionado con el sistema nervioso central. Y entonces también dicen que la microbiota puede influir en nuestra respuesta normal al estrés, la ansiedad, dolor, sociabilidad y cognición, algo que 10 o 15 años atrás nunca lo hubiéramos pensado. Es cierto que si tenemos un examen, todo el mundo se ha puesto nervioso ante un examen, si tiene que opositar, lo que sea, y bueno, el intestino no funciona de la mejor manera posible, pero llegar a establecer una relación exacta entre la microbiota intestinal y el cerebro son realmente temas muy novedosos y actuales. No, así. Bueno, la composición de la microbiota.
La microbiota se establece, nuestra microbiota del adulto se establece desde la edad de infantil, desde que nacemos. Y es un proceso complejo y no aleatorio. Va a depender de unas circunstancias, que luego ahora lo veremos, y que además se va a correlacionar con la edad, la dieta, el estado de salud y enfermedad, y va a ser variable. O sea, aunque si ahora hiciéramos un estudio a todos los que estamos aquí de nuestra microbiota intestinal, vamos a obtener diferentes perfiles. No significa que estemos enfermos, simplemente va a depender desde características étnicas, características culturales, características de nuestra dieta, características de nuestro entorno, de nuestro estilo de vida. Todo esto va a hacer que tengamos diferencias, pero que además vamos a tener, no va a ser el mismo perfil de la microbiota que como individuo yo tuve a los 15 años, que tengo a los 30, que tendré a los 60. También van a existir variaciones interpersonales y personales. Entonces, dificultades también, por eso es lo que hay una mayor dificultad para establecer la composición de la microbiota, la llamada microbiota normal. Entonces, que nosotros todos seamos diferentes no hace que seamos atípicos o que estemos enfermos, simplemente son nuestras características individuales y personales. Además, va a haber una modificación temporal, eso es algo que es un aspecto que no es variable, porque de acuerdo a la edad nadie la puede modificar. De acuerdo a la edad, nuestro organismo tendrá un determinado perfil y también van a haber las modificaciones que ya sean por la dieta, los fármacos y las condiciones medioambientales, donde ahí sí podemos influir. Yo sí puedo determinar que mi perfil pueda cambiar porque decido tener una dieta más sana, porque decido hacer más ejercicio, porque decido vivir en un ambiente de menos contaminación o porque decido tener menos estrés en mi vida. Eso yo sí lo puedo cambiar y en eso yo sí puedo realizar terapias o, vamos a ver, pautas para cambiar eso. Esos sí son aspectos modificables, la edad no. Entonces, ya dijimos que la microbiota se comienza a desarrollar desde la infancia, pero no es la infancia postnatal, es la infancia prenatal, algo de lo que tampoco se hablaba anteriormente. O sea, estoy tratando de decir que factores como las condiciones nutricionales, inmunológicas y metabólicas de la madre también van a determinar el tipo de perfil que pueda tener ese bebé, ese neonato. Además, se le une el tipo de parto. No va a tener el mismo perfil ni la misma influencia en la microbiota el bebé nacido por parto natural o por cesárea. Sobre todo si la cesárea es electiva. No estoy hablando de la cesárea que necesitamos salvar las dos vidas, sino la que ha sido elegida. Y además los factores genéticos, nuestra marca, ya esto tampoco se puede modificar. Y vienen los factores ambientales, la familia, el tipo de alimentación, los antibióticos y la localización geográfica. Hablaré en áreas del tiempo de algunos, no hablaré de todos, pero por ejemplo, para darle una pincelada de cómo factores que a lo mejor ni nos podíamos imaginar pueden influir en la microbiota, es el caso de tener hermanos. Las familias numerosas, mientras más hermanos tiene, se dice que tiene una microbiota mucho más sana que el que es hijo único. ¿Por qué? Porque hay mayor interacción entre, bueno, por ejemplo, me pidió el juguete, ambos tosieron, no se taparon la boca. Todo ese tipo lo que está haciendo es una microbiota mucho más saludable, mucho más competente que el que a lo mejor se ha criado solo y sobre todo con condiciones extremas de higiene. Está bien que tengamos que tener una higiene, pero con el desarrollo de la sociedad, las medidas de higiene ya se han un poco extralimitado. Y esto lo que ha hecho es que que el ser humano haya perdido mucha diversidad y mucha riqueza en la microbiota intestinal. Bueno, etapa prenatal. Ya he dicho que aquí, en primer lugar, van a ser los factores maternos los que modulen la microbiota del neonato.
estado nutricional, los antibióticos que puede haber consumido o no esta madre. Claro, ya sabemos que si una cesárea ya elegida, previamente se recibe un tratamiento con antibiótico. Eso va a ir directamente, va a influir directamente en la microbiota de ese neonato. Infecciones asintomáticas también. Y aquí lo interesante es que se ha encontrado que en la sangre del cordón umbilical, en el meconio, en el líquido amniótico, hay microorganismos. Esto pueden decir, bueno, esto no es nuevo. Lo nuevo es que anteriormente, siempre que se encontraban estos hallazgos, se asociaban directamente a o muerte fetal, partos prematuros, bajo peso al nacer. No, en este caso ya se sabe que niños nacidos a término y totalmente saludables tienen microbiota o sea, ya nacen con una microbiota que han adquirido en el útero materno. Estos son más o menos los microorganismos que se han encontrado, que bueno, enterococos, depende de la riqueza y la diversidad, lo que hay en el líquido amniótico, el predominio, y bueno, nombres van, nombres vienen, pero lo importante es saber que desde que está en el útero ya se está adquiriendo una microbiota y microorganismos. Forma del parto. Otro punto clave en el desarrollo y en el establecimiento de la microbiota. ¿Qué pasa? La microbiota, ya digo, que se va a instalar precozmente, que sobre todo va a adquirir esa microbiota, va a ser de la que el niño adquiere de la vagina, la piel y la zona perianal de la madre durante el paso por el canal del parto. Algo que si se realiza cesárea, por supuesto, ya ahí está, no puede adquirir nada de esto, como lo vamos a ver ahora seguidamente. Aquí ya van a encontrar lactobacillus, prebotelas, bifidobacterium. Estos tres tienen un importante potencial probiótico. O sea, desde que el niño ya está naciendo, ya las madres le están dando un importante componente protector. Y estos primeros colonizadores serán vital en ese niño para que madure su sistema inmunológico que posteriormente veremos la importancia que tiene, pase muchos años, para patologías como pueden ser las alergias. Entonces, también además de esa microbiota adquirida por el paso por la vagina de la madre, también encontraremos la transferencia horizontal. O sea, todo el personal sanitario, las caricias, los familiares, todo que rodean al niño, lo que hacen es enriquecer esa microbiota. Los mismos, los besos, más el entorno del hospital favorece que esa microbiota sea mucho más competente y sea mucho más estable, que es lo que pasa los nacidos por parto vaginal. No será una microbiota muy variada, pero sí muy estable. En el caso de la cesárea ocurre totalmente lo opuesto, no nada de eso. Se va a retrasar el establecimiento de la microbiota. Las bacterias que el niño va a adquirir van a provenir principalmente de la boca, de la piel y del entorno del hospitalario, que ya sabemos que muchas infecciones pues son precisamente del entorno del hospital, las infecciones nosocomiales. Aquí la que se caracteriza porque estos microorganismos de los que hablé anteriormente, que tienen un gran poder protector o una capacidad protectora, aquí están disminuidas totalmente. Aquí se van a caracterizar por Propionobacterium, Corynebacterium, entre otros. Y además esto se ha asociado que los nacimientos por cesárea pueden, con el paso del tiempo, derivar o aumenta el riesgo de padecer celiaquía, asma, se aumenta 5 veces el riesgo de los trastornos de déficit de atención, duplica los casos de autismo solo por el hecho de esta microbiota, adquirir esta microbiota, podríamos decir, menos, vamos a ponerlo así, menos saludable que la adquirida durante el parto natural. Importante. Los niños, estas diferencias de si comparáramos a un niño nacido por un parto natural y el otro en cesárea, ya veremos de neonatos que tienen unas diferencias muy significativas. En cambio, esto tiende a igualarse y al año
no se vería. Si volviéramos a analizar, casi los dos, ambos, tuvieran el mismo perfil de microbiota. Pero los estudios apuntan que el problema no está ahí, sino el problema es que esa primera huella que no adquirió por el canal del parto es lo que lo va a predisponer a estas enfermedades de las que le estoy señalando ahí. Entonces, los primeros, como había dicho, el papel que pueden tener los primeros colonizadores. En cuanto a la alimentación, la lactancia materna. Bueno, por mucho tiempo hemos hemos valorado muy poco la leche materna. Como que lo fundamental era que era buena porque era estéril. No tiene microorganismos, no enferma y bueno, y otras cosas y ahí van saliendo, pero no. Precisamente el valor añadido de la leche materna, que es insustituible, que es irrepetible, es que sí tiene una microbiota. Y cuando un niño lacta, el niño está adquiriendo unos protectores para, no quiero tanto tecnicismo y quiero tener un lenguaje mucho más común, que podemos ver que los lactobacilos que encontramos en la leche materna tienen un poder protector como probiótico igual o superior a todos los comerciales, a los probióticos comerciales que escuchamos por la tele, LK6 y eso, o sea, esto está al mismo nivel o por encima. Es gratuito y además ya sabemos de la parte de vista, si aquí hay algún psicólogo lo podrá explicar mejor, todo el vínculo emocional que se establece en el proceso de la lactancia y además que le estás dando a tu hijo una protección que va a ser de por vida, que no se queda en que si la lactancia duró 6 o un año o el tiempo que sea, sino que va a ser de por vida. Entonces, alto potencial probiótico, ahí van a ver, hay una disminución, disculpen, de enterobacterias. Aquí están las flechas estas, están mal. Hay alta proporción de bifidobacteria y lactobacillus, disminuyen las enterobacterias, clostridios, bacteroides, todo eso. Por lo tanto, la microbiota que va a tener un bebé que lacta solamente, o sea, esa es su nutrición estricta, va a ser competente y protectora, o sea, va a ser capaz, va a tener herramientas para tener más capacidad de hacer frente a posibles infecciones que una leche artificial. La leche artificial, ¿qué tiene? Que desde el primer momento le está aportando al niño diferentes nutrientes. ¿Por qué? Porque no es simplemente leche lo que hay en las fórmulas. También hay otros compuestos y estos compuestos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a determinar que esa microbiota sea muy compleja, diversa, pero muy poca estable, o sea, no tiene estabilidad la microbiota de un niño con fórmula artificial. ¿Por qué? Porque uno se empeñe en que siempre vaya, a lo mejor quizás la misma marca o la misma composición, pero eso no está totalmente segura de todos los ingredientes, todos los componentes que tiene. Uno siempre se fija en lo fundamental, que tiene leche, que tiene eso, pero hay otros aditivos, otras cosas que sí van además a influir en la microbiota y bueno, y no lo sabes. Además, este pH más básico de las leches artificiales van a favorecer el crecimiento de enterobacterias y clostridios. Enterobacterias pertenecen al grupo dentro del grupo de enterobacterias hay muchos patógenos intestinales. A lo mejor le puedo mencionar salmonella, shigella, pertenecen a ese grupo. Entonces, este pH le favorece su crecimiento. Clostridium, esto no ocurría con la lactancia materna porque tiene un pH mucho más ácido, por lo tanto inhibe al crecimiento de estos microorganismos. Ya ahí tenía también un efecto bacteriostático. Entonces, aquí hemos visto cómo, bueno, ya está pasando toda la vida de este neonato y le vamos añadiendo a su dieta nuevos componentes. Ya no es simplemente la leche estricta, ya, y sobre todo con la aparición de la dentición e introducción de alimentos sólidos, también ahí hay un cambio radical en la microbiota de ese bebé. Ya aquí predominan otros filos
como pueden ser Firmicutes y Bacteroidetes, disminuyen en este momento esto de lo que habíamos hablado, que tiene un poder probiótico. ¿Por qué? Porque esa microbiota se tiene que hacer fuerte para poder degradar las proteínas, para poder degradar otros alimentos que va a ser la dieta normal de ese niño. ¿Entiendes? No se puede quedar solo con los microorganismos capaces de degradar la leche. Entonces, a los 3 años de vida ya se dice que la microbiota de cualquier niño es muy similar a la de los adultos. O sea, que, aunque creo que después voy a poner una diapositiva, forma de resumen, que van a ser estos de 0 a 3 años los momentos críticos para determinadas intervenciones y poder asegurar que tenga el mejor perfil y que no haya ningún tipo de problema de salud. ¿Qué pasa? Los antibióticos. Los niños no están exentos del tratamiento con antibióticos. Ya sabemos que los antibióticos impactan directamente en la microbiota intestinal. ¿Por qué? Sobre todo lo de amplio espectro. Eliminan al patógeno, pero también van a eliminar a muchos otros filos, a otras especies que son comensales, que lo que mantenían el equilibrio en esa microbiota. Por lo tanto, el uso de antibióticos lo primero es que va a disminuir la diversidad. Y cuando empecé, lo primero que dije que el proceso o el estado de salud iba a depender de la diversidad y del equilibrio que se produjeran en los grupos microbianos de estas comunidades. Además, eliminan parte de la microbiota intestinal, modifican la composición. Bueno, eso mismo, cuando, por un ejemplo, que no me escuchas de nuevo. Muchos tendrán experiencia que después de un tratamiento con antibióticos han aparecido determinadas, pueden ser o llagas bucales o problemas gastrointestinales después del tratamiento. Esto se debe a que sí, se han eliminado los microorganismos patógenos, pero también han eliminado parte de los microorganismos que te servían de defensa, que son las funciones que puse al principio. Y esto es lo que hace que ahí emerjan o que surjan, que proliferen los microorganismos oportunistas. Y son los que comienzan a dar esta sintomatología que después de un tratamiento es muy común. Y más si los antibióticos son de amplio espectro. Repito. También con el uso de antibióticos hay una propagación de patógenos resistentes a los medicamentos. Ya sabemos que con el tiempo se ha tenido que generar, ya vamos, no sé, por los antibióticos de 4ª o 5ª generación, y anteriormente infecciones que a lo mejor con un simple medicamento ya se solucionaban, ya sabemos que hoy no, porque estamos polimedicados. Cualquier cosa o te lo envían o mismo dice, bueno, lo mejor es que me tomo un medicamento, un antibiótico y así vamos solucionando. Cuando no, o precisamente lo peor, no terminar un tratamiento. Si el tratamiento es a lo mejor de 10 días, decir, ya me siento bien a los 8, me siento bien a los 6 y ya no sigo tomando el antibiótico. Fatal, porque eso estás acabando con tu microbiota, pero además estás creando a unos gérmenes resistentes a ese antibiótico. O sea, que ante una recurrencia u otro episodio de la misma infección, ese antibiótico ya tiene muchas posibilidades que no te sea eficaz o efectivo. También tenemos que esta alteración puede permanecer meses o años y que esto puede provocar infecciones secundarias. Además, puede favorecer el sobrecrecimiento de especies con marcado atributo de patogenicidad, como es el caso del Clostridium difficile, que está más que demostrado que después de tratamientos prolongados con antibióticos, el Clostridium emerge y da incluso una enfermedad o una infección todavía más grave que la que generó el uso primario del antibiótico. Bueno, aquí llegamos, quería resumir, en esta diapositiva, no sé si posiblemente de atrás no se vea bien, pero estamos, aquí a esta derecha, a la izquierda está todo lo que serían
la parte menos saludable, o sea, aquí una madre con condiciones no adecuadas, no las mejores, el parto que ha sido por cesárea o lactancia artificial, y de esta parte, bueno, todo lo como hemos dicho. ¿Qué quiero representar con esto? Las formas en que puedes llegar a tu vida adulta. Esto es lo que hay, pero como había dicho, a partir de los 3 años ya hay un esbozo de lo que va a ser esta microbiota de la edad adulta. Y aunque hayan determinados cambios provocados por la etapa de la pubertad, provocados por los cambios... ¿Siguen sin escuchar? Sí. De la menopausia o el embarazo, siempre mantendremos una huella. Es que se ha ido bajando esto. A ver ahora. Vale, mantendremos la huella de esa primera microbiota. O sea que aunque pase mucho tiempo, lo que estamos diciendo que en nuestro perfil siempre vamos a mantener la huella de lo que fue nuestro primer perfil determinado por estas condiciones, por el tipo de nacimiento, por todo esto. Esto va a fomentar o va a crear esta huella dactilar, por decirlo así de alguna forma. Entonces, en la etapa adulta, la microbiota es altamente estable, totalmente diferente a lo que ocurría de 0 a 3 años, como hemos visto, que constantemente hay cambios. Si la lactancia es materna, si nace por una forma, la introducción de los alimentos sólidos va cambiando siempre. En la etapa adulta no. ¿Qué son las cosas que pueden modificar la microbiota en esta etapa? Pues la dieta y el estilo de vida, algo que depende de cada persona. Es una decisión muy individual. Además, bueno, que el medio ambiente, todo. Pero lo fundamental es que los cambios van a ser una decisión, por decirlo así, tuya. Claro, a eso también hay que sumarle enfermedades o determinados tratamientos que van a modificar esa microbiota, pero nunca serán tan radical como los ocurridos de 0 a 3 años. Espera, aquí. Vale, llegamos a la tercera edad. El envejecimiento como tal se caracteriza porque ya va a haber un deterioro fisiológico, inmunosenescencia, es que ahí también el sistema inmunológico va a estar más deprimido y una inflamación crónica de bajo grado. Esto es en un envejecimiento sano, no patológico. Ya de por sí vamos a encontrarnos esto. Todos sabemos que en las edades extremas, o sea, los niños o las personas muy mayores tienen un mayor riesgo de enfermedades, tienen un mayor riesgo de patologías que necesitan tratamiento, y esto se debe precisamente porque en ambos grupos etarios la microbiota es mucho más cambiante, por decirlo, está más limitada. O sea que hay una relación entre esa propensión de estos problemas en la vejez o en los niños por una microbiota que no está estable, que está mucho más, vamos a decirlo así, más débil, que está en construcción, en formación. En el caso del niño y en el caso de la persona mayor es ya por el mismo deterioro de la edad. Bueno, cambios como cuáles, cambios morfológicos que se dan, reducción progresiva del peso del intestino, superficie mucosa, pero podríamos poner otros cambios que vemos en la tercera edad. Casi todos hay problemas con la dentición. Algo tan básico como cambios en la dentición van a repercutir directamente en la microbiota, porque ese proceso digestivo ya no va a ser lo mismo, no va a ser tan competente como lo podía ser a lo mejor 2 décadas antes. Entonces, otros cambios serían la pérdida de elasticidad, se modifica la forma y tamaño y distribución de los folículos intestinales, y esto repercute en un menor tránsito intestinal, o sea, estreñimiento frecuente en las personas de tercera edad, dificultad para la absorción de hidratos de carbono, hay más liberación de endotoxinas,
menor absorción de vitaminas D y calcio. El calcio es uno de los iones importantes en diversos procesos fermentativos a nivel del intestino. Y ya aquí vemos que de una forma basal, ya aquí hay una disminución. Y además, este grupo, hay más facilidad por todo esto para infecciones locales. Además, quiero añadir, el grupo poblacional de los adultos mayores están polimedicados. Y además, esta misma facilidad, propensión a las infecciones locales determina que estén más expuestos a los antibióticos. Entonces ahí ya se crea un círculo vicioso difícil de salir, porque tienen más infecciones, requieren más antibióticos, los antibióticos les siguen dañando esa microbiota intestinal y bueno, y es así un círculo del que es difícil. Y todo esto lo que hace es que esta microbiota directamente se va a ver mermada con una disminución importante de bifidobacterios, bacteroides, lactobacillus. O sea, sigo haciendo mucho hincapié en las bacterias con propiedades probióticas, o sea, que ya saben que son bacterias que van a proteger el tracto gastrointestinal. Disminuyen los ácidos grasos de cadena corta, hay mayor bacterias proteolíticas. O sea, estas bacterias que van a proliferar en la tercera edad son bacterias que van a producir producto de sus procesos fermentativos, van a producir más tóxicos. O sea, yo estoy disminuyendo a los que me van a proteger y a la vez estoy favoreciendo el crecimiento de otros que gracias a sus procesos me van a estar, vamos a decirle para que me entiendan todo, contaminando el tracto gastrointestinal con otros procesos que entonces es eso así. Una locura, para decirlo. Además, se va a mantener una inflamación de menor grado, pero una inflamación sostenida, que se nota en las personas de tercera edad. Y además, lo otro es que aumentan las proteobacterias. Insisto, proteobacterias es un grupo que reúne a los principales patógenos del tracto gastrointestinal. Entonces, aquí que la luz no me deja ver bien. Podríamos decir, he puesto las condiciones de forma de resumen desde la edad prenatal hasta la tercera edad, que vemos como aquí hay una ventana de 0 a 3 años, insisto en esto, de oportunidades para intervenir y poder modificar la microbiota intestinal. Vemos que después en la etapa adulta solo depende la dieta y el estilo de vida y el adulto mayor también va a ser, dependiendo de la medicación, del estilo de vida, si ese anciano vive solo y así puede mantener toda su tradición en alimentación y todo en el estilo de vida, o si por el contrario vive en una residencia, que es también un elemento fundamental que va a repercutir, que va a incidir en el tipo de microbiota que muestre. Entonces, ¿por qué llegamos a lo que sería la segunda parte un poco de esta charla? ¿Por qué vincular microbiota intestinal y sistema nervioso? Cuando a priori no pareciera que no tendría mucha relación, porque que yo diga que una microbiota intestinal está alterada y que ocasiona problemas digestivos, eso nadie lo dudaría y no causaría ningún tipo de sorpresa. Pero, ¿por qué relacionarla con el sistema? Cuando tradicionalmente los microorganismos nunca se habían, 10 o 15 años atrás, a los microbiólogos casi nadie nos invitaba a un simposio de neurociencia o para analizar alguna característica neuropatológica, porque los microorganismos, la visión que había era de una neurociencia libre de microorganismos. Pero con los mismos estudios de los que le hablé anteriormente, a partir del microbioma humano y de los estudios de secuenciación, esta visión ha cambiado. Y hay muchos estudios que así lo avalan. Le he puesto por ejemplo. Esto que vemos aquí, en primer lugar, este es un estudio que se realizó en ratones, 2 grupos de ratones. Olvídense de las siglas, yo les diré lo que significa. El SPF significa
que son ratones de laboratorio que tienen microbiota intestinal, pero sin patógenos. O sea, podríamos decir una microbiota sana. Sin embargo, los GF son ratones que no tienen microbiota. Son ratones que han nacido por cesárea, toda una manipulación en el laboratorio y son libres de todo tipo de microorganismos. No hay microorganismos. Entonces, el estudio consistió en analizar el comportamiento de estos dos grupos de ratones en una jaula, en un espacio abierto, con cámaras, iban viendo cómo era el comportamiento. Entonces, en los primeros 10 minutos, no sé si ahí se verá bien que hay puntos marrones y azules. ¿Se ve bien? Es que, claro, es que yo veo que está... Dice que sí, para enfocarlo. Es que todo el tiempo yo creía que era yo, pero sí. El proyector, no sé. Bueno, yo me acerco y le voy a explicar. Quedamos que aquí habrían unos puntos marrones que lo que van a decir es la trayectoria, van a marcar la trayectoria que tenían los dos ratones. Y los puntos azules es donde estos ratones se han detenido. O sea, los lugares donde se detenían, esa cámara iba marcando dichos puntos. ¿No se ven? Pues bueno, en los 10 primeros minutos, ambos ratones, tanto los que tenían una microbiota intacta, sana, y como los que no tenían, bueno, se movieron por toda su caja y era un movimiento caótico. Pero va pasando el tiempo de 30 a 40 minutos, el que de la microbiota ya comienza a moverse menos, ya va un poco más por las esquinas. ¿Por qué? Temiendo a los depredadores. Un ratón, si a lo mejor ahora soltara un ratón aquí, nunca iría por el centro. Siempre trata de ir por las esquinas, escondiendo. Ese es su instinto de supervivencia. Entonces ya en estos 30 o 40, ya el de la microbiota está un poco diciendo, ojo, que aquí puedo tener peligro, voy ya buscando, ya he conocido el terreno, pero el sin microbiota sigue igual. Y en los 50 y 60 vemos que estos serían los puntos azules, que ya él no pasa tanto por el centro, se queda en lo que él consideraría que sería su zona de seguridad, su zona de confort. Sin microbiota, no ha aprendido. Sigue en movimientos caóticos, sigue caminando aquí, no reconoce el terreno, ni nada. ¿Qué significa esto? Bueno, porque eran los mismos tipos, o sea, la única diferencia era uno con microbiota y otro sin no. Eso puede decir que, bueno, que a lo mejor la microbiota algo tenía que ver en este tipo de comportamiento, pero es que además estos investigadores asociaron esto a través de otros estudios con el bajo nivel, o sea, que menos maduración cerebral en los ratones que no tenían microbiota. O sea, no aprendo, mi comportamiento es atípico de acuerdo a la especie, pero además vamos un paso más allá. Mi cerebro no está desarrollado al igual que otro de mi misma especie y la misma edad, porque la comparativa es esa, solo diferenciaban por la microbiota. Entonces ahí se ve que había una menor maduración, había menor nivel de factor neurotrófico, es un factor muy importante para la protección neuronal, y que además lo interesante era que este comportamiento un poco aberrante de este ratón cambiaba si en edades muy tempranas se le administraba un probiótico. O sea, si su intestino era recolonizado, él se comportaba similar al que tenía microbiota. Otro ejemplo.
Se vieron que también, estos son ratones, también libres de gérmenes, se vio que tenían niveles más bajos de este mismo factor neurotrófico, que aumentaba los niveles de inflamación periférica, que tenía un mayor nivel de ansiedad, o sea, la respuesta, tenía un peor manejo de situaciones de estrés, y también se revertía esto con dietas ricas en lactobacillus y bifidobacterias. Entonces estaba más que claro que hay algo que conecta, que había algo que conecta a la microbiota con el cerebro. Y así es como emerge, gracias a estos estudios, emerge el término de microbiota, intestino, cerebro. Que lo que viene a decir esto, que puede ser muy complicado, muy para neurólogos, no, vamos a hacerlo potable. Lo que viene a decir que hay una conexión bidireccional entre el intestino y el cerebro, que el cerebro no solo va a ser capaz de influir en las funciones gástricas, en las funciones del intestino, sino que a su vez el intestino también podrá influir en cuestiones, en funciones como es el comportamiento o en la maduración o el desarrollo cerebral. Que esto puede ocurrir a través de diferentes vías. Hay 3 vías principales que son estas, que pueden ser que en primer lugar los microorganismos hablan el mismo idioma, tienen un idioma común con el cerebro, y ese idioma son los metabolitos microbianos, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta o los neurotransmisores, fundamentalmente. Existen neurotransmisores muy importantes, he puesto algunos, que todo esto, noradrenalina, son producidos por microorganismos, o sea, se generan en el intestino. Está la acetilcolina, dopamina, serotonina. La serotonina, que ya sabemos, responsable de estado anímico, del hambre, todo esto. Esto, más del 90% de la serotonina se sintetiza en el estómago. También esta transmisión puede ser a través del nervio vago, que sería la vía neural, por el eje hipotalámico pituitario adrenal, la activación inmunológica, metabolismo del triptófano. O sea, el triptófano, hago aquí una parada. Importante, el triptófano es el precursor de la serotonina. Si tengo una microbiota, una disbiosis, o sea, una alteración de la microbiota, si yo ingiero una dieta pobre en fibra, los niveles de triptófano serán muy bajos. No se podrá metabolizar la cantidad de serotonina que necesita ese cerebro. Yo puedo sentirme apática, deprimida, problemas de esto, y todos estos problemas quizás de dolor de cabeza y todo se genera en el intestino, solo porque mis niveles de serotonina son muy bajos debido a que el triptófano también lo tengo bajo. Y alteración de la permeabilidad intestinal. Vimos anteriormente que una de las funciones de la microbiota era estructural, o sea, mantener la impermeabilidad. Esto es un síndrome, esa alteración que puede conllevar, es lo llamado intestino permeable, que pasen al torrente sistémico, o sea, a la circulación, tóxicos, que a la vez esos tóxicos van a desencadenar toda una actividad, vamos a decir, distorsionada, alterada del sistema inmune, porque lo va a reconocer, se va a volver loco por estos antígenos que están en el torrente sanguíneo, pero es que además van a alterar, van a incidir directamente en la barrera hematoencefálica, o sea, se altera la permeabilidad intestinal, pero además hay un daño colateral en la barrera hematoencefálica que no va a poder frenar a que esos metabolitos o esos toxígenos lleguen al cerebro. Así que miren la importancia de eso. Bueno, Hipócrates había dicho que todas las enfermedades comienzan en el aparato digestivo. Sí. ¿Cómo que la cándida ayuda a la formación de la serotonina si la cándida se supone que es, bueno, yo tengo entendido que es malo, ¿no? El hongo, no. La cándida, que si quiere después lo hablamos, es un microorganismo oportunista. Todos tenemos, la cosa de todo radica en el equilibrio. Todos tenemos, cuando quizás después de un tratamiento después de un tratamiento con antibióticos donde yo he barrido todo y tengo aftas bucales o tengo algo, la cándida prolifera o esas diarreas recurrentes después de tratamientos con antibióticos, porque es que ya ha estado ahí, pero como han disminuido lo que la inhiben, las que impiden que haya un sobrecrecimiento de cándida, es donde viene el problema.
pero todos tenemos cándida. Entonces, ¿por qué estudiar estas enfermedades en el sistema nervioso central? Casi todas las enfermedades del sistema nervioso central son multicausales. La genética, medio ambiente y otros biomarcadores son las causantes de estas enfermedades. Entonces, encontrar nuevos biomarcadores que nos permitan el estudio de estas enfermedades, un mejor diagnóstico y sobre todo desarrollo de nuevas terapias, ya sean preventivas como tratamientos más eficaces, es la importancia de estudiar la microbiota intestinal en estas enfermedades, precisamente para encontrarlo como una nueva vía o un nuevo biomarcador. Entonces aquí le he puesto las diferentes enfermedades con las que se ha asociado a la disbiosis bacteriana, a la disbiosis intestinal, disculpen. Hay enfermedades autoinmunes, está el cáncer, enfermedades cardiovasculares. Nosotros nos centraremos en 2 de estas por el tiempo, pero que hay hasta respiratorias. Ya he dicho, anteriormente mencioné que el Helicobacter pylori, patógeno estomacal, se relaciona con la tuberculosis. Ahí. Entonces, aquí voy a hablar del trastorno del espectro autista. Bueno, un trastorno del neurodesarrollo, se caracteriza por una sociabilidad y comunicación deteriorada, la causa es desconocida, el riesgo de padecer se duplica con los niños nacidos por cesárea, esto es un hecho comprobado, y además estos pacientes tienen 2 cosas en común. Una, que han tenido tratamientos recurrentes con antibióticos durante la infancia, y que todos tienen algún tipo de síntoma gastrointestinal, o estreñimiento, o diarrea, dolores estomacales. Eso no es común en los pacientes con este trastorno. Aquí les muestro, este es un estudio que se realizó donde se analizó la microbiota de pacientes del espectro autista. En los taxones rojos mostraban filos disminuidos y los verdes elevados. Si vemos que este sería más o menos el mapa de esa microbiota, que hay una alteración total porque uno o están por déficit o otro están en exceso y la cosa que del equilibrio perdido está. Y además que se ha correlacionado en muchos de esta disbiosis o de estas alteraciones con el comportamiento, o sea, disbiosis mientras más alterada o cuando te encontraba determinado perfil bacteriano en estos pacientes, sí se podía asociar con, vamos a decirlo, con la parte más aguda o más crítica de esa socialización que ya para ellos es bastante difícil. Entonces, de forma general se sabe que la microbiota en estos pacientes tiene una menor diversidad que las bacterias, que hay una disminución de las bacterias degradantes y fermentadoras de carbohidratos. Por lo tanto, si hay menos fermentación, va a haber menos producción de ácidos grasos de cadena corta y por lo tanto eso va a interferir directamente desde la permeabilidad, el ambiente intestinal, que es, como había dicho al principio, anaerobio, se va a convertir tiende más a la aerobiosis y por lo tanto va a permitir la proliferación de microorganismos oportunistas, como puede ser la cándida, y de otros patógenos como el Clostridium difficile. Todo porque las bacterias fermentadoras han disminuido. Niveles más bajos de ácidos grasos, como había dicho, hay una mayor permeabilidad, lo había explicado, y abundancia relativa, esto es un dato muy importante del Clostridium. Se ha comprobado que en estos pacientes el Clostridium se correlaciona en primer lugar con la severidad del comportamiento. Mientras más es abundante o más encuentras especies de Clostridium, se relaciona con la severidad del comportamiento y que esto está en los estudios comparativos, superan a lo encontrado en otros, a lo mejor si es un estudio en niños, en otros niños de su misma edad que no padezcan, que no tienen este trastorno. Sí. ¿No se ha realizado ningún estudio en niños con autismo y trasplantes fecales? Sí, ahora mismo hablaré de uno. Mira, este estudio
se realizó en la Universidad de Arizona. Y lo que hizo fue que fueron solo una muestra de 18 niños, todos con trastornos digestivos de moderado a severos. O sea, todos tenían un problema gastrointestinal. Y además cumplían con todo, ¿entiendes? Todos los problemas de socialización, todo lo tenían. Y el objetivo era, y lo compararon con 20 niños, que ya después diré las limitaciones de este estudio, con otros 20 niños. Vale, ahí lo dejamos. Y vieron en primer lugar que se corroboraron que tenían esos síntomas, corroboraron que además la microbiota estaba alterada, todo esto. Y lo que proponían era un tratamiento con vancomicina, o sea, un tratamiento con antibiótico, y después trasplante fecal. Y esto fue por durante 5 o 8 semanas. Y después, bueno, analizar los resultados. Aquí, ¿qué pasa? Obtuvieron unos resultados que a priori serían geniales, porque redujeron los síntomas gastrointestinales en el 80% de los niños a que se le administró. Había un 25% que además mejoraron los síntomas relacionados con el lenguaje, la interacción social, parecía, bueno, menor hiperactividad, y esto además tenía un efecto a largo plazo, porque después de culminado el tratamiento, vieron 8 semanas después se mantenían estos resultados. Pero bueno, limitaciones de este estudio. He dicho lo bonito, pero que en primer lugar no hubo grupo control. Ellos no compararon 18 niños con problemas gastrointestinales, espectro autista, con otros 18 o con 20 que también tuvieran problemas gastrointestinales no autistas. Ellos cogieron estos y los otros, bueno, al azar. Entonces ya ahí hay un sesgo de que no, ¿cómo puedes si de antemano estás cogiendo a un grupo control que no tiene problema? ¿Cómo puedes validar en ellos que esa terapia va a ser efectiva? Eso por ahí. Lo segundo, el corto tiempo de observación tras el tratamiento. ¿Qué pasó las 8 semanas después? ¿Se mantuvieron los resultados? Y lo más importante, ¿a qué se debieron estos resultados? Al tratamiento con vancomicina, que sabemos que es un antibiótico que afecta directamente a la microbiota intestinal, o al trasplante fecal. ¿Qué porcentaje determina cuál? Eso ha quedado, pero lo que sí, porque es de mérito, muy interesante este estudio, que nos abre la puerta a una posibilidad. Este estudio puede ser mejorable perfectamente. Y nos está diciendo que existe una esperanza, que si se puede actuar sobre la microbiota intestinal, si esto, de todas formas hay unos hechos innegables. ¿Mejoraron? Ya hay que determinar qué, si fue la mezcla de los dos, si fue uno más que otro, lo que sea, pero mejoraron los síntomas, mejoró el comportamiento, la actitud social. Entonces esto puede ser muy esperanzador, en primer lugar para las familias y los pacientes, pero también para los científicos, para seguir investigando, porque quizás no, estamos seguros que en los probióticos y en la modificación de la dieta, sobre todo, pueden estar las soluciones de muchas enfermedades. Entonces, llegamos a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, todo el mundo sabe que es una demencia, es la más común, que tiene una mayor prevalencia en mujeres, que es una compleja afección cerebral degenerativa, progresiva e irreversible, que afecta la memoria, el pensamiento y la conducta de quienes las padecen. Tiene doble impacto para la sociedad. Uno, para los familiares y para el mismo paciente, porque lo vuelve por el alto grado de incapacidad que conlleva esta enfermedad. Y también para el sector sanitario, por el dinero, todo lo que hay que invertir en el tratamiento y en toda la infraestructura que hay que desarrollar alrededor de un enfermo de Alzheimer. No existe tratamiento curativo ni preventivo, más de 100 años después que fue descrito el primer caso. Son muchas las hipótesis que se han barajado durante este tiempo sobre las posibles causas de esta enfermedad. Habían dicho la que más auge, por decirlo así, había cogido, era la del beta-amiloide, que era todo el que desencadenaba la enfermedad. Y sobre esa base, a partir de esa hipótesis, es que se han desarrollado casi la mayor parte de los fármacos que han estado en estudio
pero cuyos fármacos no han sido eficaces. O sea que por ahí no debe ser el camino, esa no debe ser la solución. Deben existir otras hipótesis y ahí es donde emerge la hipótesis de la infección. Pero antes de eso, quiero ponerle lo que sería un cerebro de un adulto mayor sano y otro enfermo de Alzheimer. Aquí, lo primero es que la enfermedad de Alzheimer no es consecuencia de un envejecimiento normal, sino que es un proceso totalmente patológico. En una diapositiva anterior puse los cambios fisiológicos que ocurren en el envejecimiento. Eso no necesariamente me tiene que conllevar a una enfermedad de Alzheimer, a una enfermedad neurodegenerativa. Puedo tener eso, puedo tener problemas menos tránsito intestinal, todo lo demás cosas, pero no llegar a esta situación. Hay una acumulación de placas seniles, que son las que están en el exterior, que es de la proteína beta-amiloide, y dentro de las neuronas hay formación de ovillos neurofibrilares. Estas son las características, vamos a decir, distintivas, características anatomopatológicas distintivas de la enfermedad. Hay una pérdida neuronal y conexiones sinápticas, hay atrofia. Importante que el comienzo de estas alteraciones cerebrales es 20 años antes de las manifestaciones clínicas. Y eso hasta ahora no se puede detectar. O sea, que es hay que ver qué pasa en el cuerpo, en el organismo, 20 años antes, que va ahí haciendo que haya esta acumulación, que vayan viendo estos signos y que de todas formas el individuo no muestre ningún tipo de síntoma. Entonces ahí cobra mayor auge la hipótesis de la infección, porque puede ser que esta enfermedad se deba a una polinfección, o sea, muchos microorganismos involucrados en, por mucho tiempo, ir creando todo un cuadro de aumento de permeabilidad, unas alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal que sean los responsables de esa acumulación de esas placas y de esas proteínas en el cerebro. Aquí esto, bueno, parece que no lo van a poder ver bien, pero el que lo pueda ver bien, la lámina de arriba representa la microbiota de una persona sana y esta sería la microbiota de un enfermo de Alzheimer, donde se va a encontrar menor diversidad, abundancia de especies proinflamatorias, o sea, como la Shigella, E. coli, Salmonella, que además estas especies bacterianas son capaces de producir beta-amiloides. O sea, si esas, ya sabemos que ellas lo que tienen es una acumulación de esto en el cerebro, que es la que le conlleva a toda esa sintomatología, pérdida neuronal y todo, y los problemas cognitivos, aquí ya hay unas candidatas para esa producción. Además, producción de metabolitos microbianos proinflamatorios, LPS, son componentes celulares, neurotoxinas, todo esto se crea en el intestino. Y si yo tengo un intestino permeable, como puede ser así, estos pasan al torrente sanguíneo, van a afectar la barrera hematocefálica, entonces ya no hay nadie que lo pare a llegar al cerebro. Esto podría ser una de las vías o uno de los caminos que actualmente se está estudiando de una de las posibles causas de la enfermedad. Pero es que además, bueno, aquí había resumido esto, que la disbiosis, o sea, esa alteración va a conllevar al aumento de la permeabilidad intestinal y de la barrera, que esos productos que son neurotóxicos van a estar en aumento. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. No hay la protección a nivel intestinal se ha perdido. Entonces hay una activación crónica de la microglía que va a provocar un elevado estado inflamatorio sistémico, mal funcionamiento celular, daño de las células. Hay un aumento de la neuroinflamación, degeneración cerebral y agregación de las proteínas. Y todo esto se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué? Recordemos que es una dirección bidireccional. El intestino está alterado, esa alteración llega al cerebro y el cerebro trata de contrarrestarlo. Y su forma es, bueno, activar el sistema inmune.
el sistema inmune vuelve a activar a la microglía y entonces todo al final lo que hace es provocar una mayor neuroinflamación, que esa neuroinflamación es lo que provoca esto, todo ese daño cerebral y toda que haya una acumulación de estas proteínas en el cerebro. Entonces, importante, alteraciones en la microbiota intestinal en diferentes etapas de la vida podían contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Tendríamos que plantearnos que esas disbiosis infantiles, eso a lo mejor tratamientos excesivos con antibióticos, esas dietas menos equilibradas o algo, podrían ser las alteraciones, vamos a decir, primarias, precoces, que pueden conllevar a enfermedades o a enfermedades neurológicas tardías. Aquí. Además de esto, aunque sale de la microbiota intestinal, pero sí, con el caso de esta enfermedad, no quería decir esto porque es muy importante, y es que además en esta hipótesis de la infección no solo se quedan con los gérmenes que se encuentran en el tracto intestinal, sino que también se ha visto que la microbiota oral juega un importante papel en este desarrollo, en todo este círculo vicioso, en toda esta alteración que se puede provocar en esta enfermedad. Por ejemplo, Porphyromonas gingivalis es una bacteria que se asocia con frecuencia a periodontitis, gingivitis, trastornos cardiovasculares, diabetes y artritis reumatoide. Hemos dicho que ya sabemos que la edad constituye un factor de riesgo para esta enfermedad. Ya sabemos que las personas adultas mayores tienen problemas bucales, ya sea por pérdida de los dientes, por recurrentes infecciones orales. O sea, aquí ya tenemos a esta bacteria, una bacteria que además tiene claros atributos de patogenicidad que le permiten atravesar las membranas. Por lo tanto, si produce muchos metabolitos tóxicos y además tiene la capacidad de atravesar membranas, también puede llegar al torrente sanguíneo y dañar la barrera hematoencefálica. Otro de los es que puede ocasionar estado neuroinflamatorio, muerte neuronal, y se correlaciona además la presencia de esta bacteria ya se ha correlacionado directamente con el deterioro cognitivo. Y en el caso del Treponema pallidum, es el agente causal de la sífilis. Actualmente casi nadie oye hablar de esa ITS, de esa enfermedad de transmisión sexual. La sífilis ha pasado un poco al olvido cuando no es así. Esta bacteria puede ocasionar las mismas sintomatologías en la tercera fase de su desarrollo, igual que la enfermedad de Alzheimer, idéntica. Provoca la misma acumulación en la corteza cerebral, o sea, se ve en estudios microscópicos que son masas o placas, eso, que de treponema. O sea, lo mismo, esa placa, esa diapositiva que mostré anteriormente, que hemos dicho lo que se observa en el estudio del cerebro, también se ve en la enfermedad neurodegenerativa ocasionada por el treponema. También se ha detectado esta bacteria en el cerebro de enfermos de Alzheimer. Son muchas las especies, o sea, que hay de espiroquetas, que es el grupo al que pertenecen. En la boca tenemos 7 y 6 se han aislado en enfermos con Alzheimer. Y bueno, entonces, para que esto darle un poco de positivismo, que no todo está perdido, que realmente la microbiota se puede modular, que existen estrategias, lo fundamental es la dieta. Se han hecho muchos estudios. Realmente no soy nutricionista y tampoco, de todo lo que he leído, siempre la dieta que más recomiendan es la mediterránea. Supongo que en el futuro se harán más estudios para ver cómo puede ser el perfil o el comportamiento o el aporte, la importancia que tenga otro tipo de dieta, ya sean veganas, vegetarianas, cómo puede. Lo que sí se sabe que, por ejemplo, una dieta estrictamente carente de lácteos
Por ejemplo, ahí se va a ver un marcado déficit de calcio, y el calcio en los iones importantísimos en los procesos metabólicos que se realizan a nivel del intestino. Los probióticos sigue siendo también una de las quizás objetivos prioritarios, desarrollar probióticos, pero la historia no es vamos a consumir probióticos, sino saber que se amplíen las investigaciones para saber qué probióticos, de acuerdo a la sintomatología, son los adecuados, pero además la dosis. Es muy importante porque probióticos son microorganismos vivos, que en dosis, que además se sabe que tienen un papel muy beneficioso, pero en extremo va a ser otro competidor en esa microbiota y igual me la puede distorsionar. Así que lo más importante es que haya un equilibrio y que la dosis sea la adecuada. En un estudio leí una mezcla de 10 probióticos que no mejoraba, al contrario, los resultados eran peores. Y eran los mejores probióticos que se mezclaron y no se obtenían buenos resultados. Los simbióticos son mezcla de probióticos y prebióticos es fibra. Eso es lo que son los probióticos. Y está el trasplante fecal. Actualmente el trasplante fecal solo está indicado para contrarrestar la infección por Clostridium difficile, pero eso no significa que se quede ahí, porque se han obtenido excelentes resultados en esa infección. Entonces, todos esperamos que se sigan realizando mejores investigaciones y que se sigan mejorando las vías y todo, y que se pueda estandarizar para otros tratamientos contra otras enfermedades, para combatir otras enfermedades o infecciones. El trasplante fecal no es nada nuevo. En China se realizaba en el siglo IV. La sociedad occidental, que era la llamada sopa amarilla, exactamente, no quiso, por problemas éticos o lo que sea, la obvió. Pero es algo que es desde la antigüedad y es simplemente con un donante, por supuesto que pase todo una serie de reconocimientos, que se sepa que es una persona sana y realizarle que tiene una microbiota sana, tomar muestras de heces fecales, hacerle todo un proceso en el laboratorio y después entonces se inocula en una de las personas, actualmente es de las personas que tienen infecciones por Clostridium difficile, colitis ulcerosa. Y bueno, el futuro creo que en este campo debe ir encaminado, he puesto aquí, a lo que es la medicina personalizada de precisión. Aquí está, o sea que en primer lugar, búsqueda de nuevos biomarcadores de riesgo que nos permitan mejorar los diagnósticos o progresión de la enfermedad y diseños de planes terapéuticos personalizados basados en la microbiota intestinal del paciente y la sintomatología que padece. Para ahí darle una nutrición personalizada. No me vale hacer nutriciones para todos. No me vale que todos tomemos los mismos probióticos y las mismas dosis. No valdrían lo mismo para los prebióticos y mejorar y ampliar el tratamiento con trasplante de microbiota fecal. Esto es. Y bueno, no me queda otra que decirle muchísimas gracias. No sé el tiempo. Pues tenemos media hora más o menos para preguntas. Levantáis la mano y os acerco el micro para que se pueda grabar la pregunta. En primer lugar, gracias por todo. Entiendo que esto tiene toda la pinta de ser las primeras fases de una investigación a muy largo plazo, muy importante, de mucho calado. ¿Realmente de qué estamos hablando en cuanto a plazo? A que se puedan ver resultados, como los enseñados en la última pantalla, es decir, tratamientos individualizados que pues, tengan visos de ser efectivos, etcétera. ¿De cuántos años se puede estar hablando? Yo creo que de menos de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque esta medicina personalizada ya se utiliza en la parte de oncología. Ya hay muchos tratamientos que valoran toda una serie de condiciones del paciente antes de administrarle determinado tratamiento. Y en la parte de la microbiota hay muchos más estudios avanzados de los que nos podemos imaginar.
Lo que pasa es que quizás todavía la primera fase siempre se realiza en animales de experimentación hasta pasar al adulto, o sea, al humano, pero creo que para nada, que hay muchos estudios. Por ejemplo, en nuestro ensayo estamos analizando ya la microbiota como biomarcador. Yo no me estoy centrando en el enfermo, yo estoy tratando de encontrar qué componentes pueden ser o qué puede marcar el perfil de una persona que tiene componente genético, porque a lo mejor sus padres han padecido la enfermedad, tiene el componente genético demostrado, es una persona de entre 50 y 60 años y que tiene, vamos a analizar todas sus condiciones nutricionales, entonces para ver cómo está ese perfil y si hay un perfil alterado, ya ahí se podría intervenir y se podría intervenir con probióticos que están los grupos de investigación analizando los probióticos, están los grupos de investigación analizando a fondo los diferentes perfiles microbianos de la microbiota. O sea que no creo que tengan que pasar 10 años para que veamos esos resultados. Hola. Hola. Muchas gracias, en primer lugar, por todo este conocimiento que has compartido con nosotros. Gracias. Y bueno, mi pregunta va en relación al trastorno de alimentación, el trastorno de la anorexia nerviosa, si ya hay estudios de microbiota orientados hacia este trastorno. Has hablado del TDA, del TDAH, de Alzheimer y de trastornos de anorexia. Vale. Esto yo lo enfoqué, hay muchos grupos, pero yo lo enfoqué a lo del sistema nervioso. Ella está en uno de ese grupo. Sí he leído que sí se está realizando y que incluso se han obtenido buenos resultados administrando mezclas determinadas de probióticos. Ahora, lo que hay que ver es qué tiempo. O sea, se han obtenido buenos resultados, pero hay que ver qué es lo que han modificado. La disbiosis en ese momento, ya suprimo el tratamiento y ya tengo resuelto todo. Entonces, claro, creo que hay que seguir trabajando, pero sí, sobre la anorexia sí se está trabajando para eso mismo, para actuar desde la dieta con probióticos y prebióticos. Sí se está haciendo. Bueno, simplemente era consultar cómo puede afectar los inhibidores de la bomba de protones tipo omeprazol a todo lo que es la flora intestinal. Similar a lo que había comentado anteriormente de la vancomicina, se sabe que tiene un impacto brutal en la microbiota, que alterando sobre todo las conexiones de la membrana intestinal, o sea, de la pared. Y esto es lo que puede conllevar después a un intestino permeable. Entonces, si hay, todo está. No quiero, por favor, que sea de los medicamentos, la cesárea. No, si todo está en su justa medida, con un tratamiento bien coordinado y ahí no habría problema. Estoy hablando siempre cuando eso se pasa, cuando hay abuso en el uso de los antibióticos y de determinados medicamentos que en tiempos prolongados sí pueden tener un efecto radical y brutal en la microbiota intestinal. Ojalá haya respondido. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, y gracias por la presentación. Mi pregunta está relacionada con los trastornos depresivos. Has hablado antes de que muchas veces la serotonina está baja, eso quiere decir que a lo mejor el triptófano también. Entonces he observado que cuando das un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, hay pacientes que no te responden. Les haces un control de serotonina en sangre y ves que efectivamente tienen muy poca serotonina. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo si estamos potenciando que la serotonina se encuentre dentro de lo que es la sinapsis, evitando la recaptación si no la hay? Me pregunto si realmente estamos agotando más el sistema. No sé si me estoy explicando. La historia, no, ahí me perdí un poco. Lo que necesita es
o sea, la pregunta viene enfocada en los bajos niveles de serotonina. Sí, sí. Los psiquiatras, cuando tenemos una depresión, pues en general empezamos en primera línea con un inhibidor de la selectivo de la recaptación de serotonina, que hace que la serotonina esté más tiempo en el espacio presináptico y hace pues que, bueno, pues que el estado afectivo, la ansiedad, etcétera, pues mejore. Pero si esa persona, por su disbiosis o porque la flora intestinal está restando o no está teniendo el suficiente triptófano o los elementos necesarios para fabricar la serotonina, me pregunto si el darlos, este tipo de fármacos, agota más el sistema, porque está pidiendo, o sea, necesitas más serotonina en la sinapsis cuando realmente no hay esa carga en el cuerpo. Claro. Te entiendo perfectamente. Ahí el trabajo sería focalizado a la dieta, porque si no hay triptófano es porque quizás mi dieta no está siendo rica en fibra, porque esa es lo de la disbiosis que hay, y entonces si no tengo el precursor de la serotonina, no puedo tener serotonina en el... Todo iría focalizado así, a poner a una medida terapéutica, pero eso es de acuerdo a la sintomatología, no puede ser general, sino si la sintomatología del paciente, todas las características y qué tipo de nutrición tiene. Entonces, habría que introducir una dieta previa muy rica en triptófano, porque claro, el triptófano depurado no lo puedes dar con... No, yo estoy hablando más de dieta para buscar equilibrio. No estoy buscando a priori de que tú le administres directamente, dale triptófano porque encuentro que no tiene serotonina, sino vamos a modular y vamos a trabajar, a hacer intervenciones dietéticas. Y entonces, a partir de ahí, analizar, pero ya sería un estudio nutricional como toca, porque a lo mejor quizás esa persona tiene muchas otras cosas que un añadido es ese nivel de triptófano, pero va por ahí. Vale, gracias. Hola, te quería preguntar si todo esto que nos has explicado tiene que ver con la psiconeuroinmunología o está basado en ello o qué relación tiene. Sí, desde el primer lugar que ya se postula el eje microbiota intestino-cerebro, ya allí están todas las vías. Yo le he dado muy someramente porque no quería ya hacer énfasis de toda, ni por el tiempo y por el auditorio, pero ya, eso es la base de todo. Estamos hablando de las vías, hay vías neurales, la principal es el nervio vago. El nervio vago sabemos todo lo que maneja, todo lo que es responsable, pero es que además es la vía principal de la conexión de la microbiota con el cerebro. Un ejemplo, se ha visto que en ratones vagotomizados, estos ratones libres de gérmenes, si se le administraba un probiótico, por ejemplo el Bifidobacterium, se la administraba y tenían el nervio vago intacto, se obtenían excelentes resultados. Se podía mejorar el comportamiento o cualquier tipo de variable que tuviera. En cambio, si el nervio era vagotomizado, no, por mucho probiótico que administrara, no obtenías nada. O sea que ya hay una conexión y es una vía más, en otros estudios sobre las citoquinas y todo, o sea que sí, es importante. Y es la razón del eje. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Muchísimas gracias. Yo te quería hacer una pregunta. Un estudio de microbiota, para que se pueda considerar apropiado, aparte de realizar una secuenciación en EGS, Sí. también se llevan a cabo estudios de metaboloma, ¿no? Metabolómica. Sí, muy bien. Depende del dinero y del presupuesto, de todo el presupuesto que haya. No quería dar estos detalles, pero perfecto, lo podemos ampliar. No hay problema, sino que pensé que no le iba a hacer de ninguna duda. Hay varios estudios. Uno es los estudios donde yo, si secuencio el gen 16S, lo que estoy buscando es taxonomía. Y claro, me va a dar una pincelada de la composición, pero es muy pequeña, de toda esa composición que tiene la microbiota. ¿Vale? Entonces yo puedo saber a priori cuál puede ser la abundancia, la riqueza que tiene esa muestra. Pero yo no puedo saber qué rutas metabólicas. Claro, eso sería secuenciar el genoma completo, es mucho más caro, pero ahí yo podría saber
¿Qué microorganismos hay? Además de quién está, qué hace. Porque lo que también se sabe es que esa variabilidad de la que le había hablado en la composición del microbioma, que puede ser personal o interindividual, no se nota tanto si analizamos el genoma. Si ya analizamos las rutas metabólicas, vamos a ver que hay una mayor estabilidad. O sea, hay perfiles, no hay tanta variabilidad como en la taxonomía. Esto que me puedes decir, que quizás lo más importante sea el core funcional. Yo puedo tener una microbiota, lo que había dicho anteriormente, si analizamos la microbiota de todos podemos tener diferentes perfiles, pero puede que todos estemos sanos, porque el perfil funcional es similar. O sea, casi podemos tener las mismas rutas metabólicas que estén codificando a los mismos genes, que tengamos las mismas proteínas y que por lo tanto nuestro estado sea de salud, aunque los perfiles taxonómicos sean diferentes. Ojalá te haya contestado. Hola, ¿qué hay? Gracias por la exposición. Yo te quería hacer una pregunta muy general. Has hablado de los factores de la alimentación y de los hábitos de vida. ¿Me puedes explicar algo más sobre qué alimentos o qué alimentación y qué probióticos o qué prebióticos puedo utilizar para enriquecerme? Vale. Más que probióticos y prebióticos, me niego, no lo diré. ¿Por qué? Porque lo que no quiero, la historia no es que salgan diciendo, ahora me tomaré y compraré este. No, la historia es de pensar, ¿qué puedo hacer yo como individuo por mi microbiota? Y sobre todo, porque me gusta tu pregunta, que si después de esta hora y tanto, todos se van a casa pensando o teniendo una visión diferente hacia los microorganismos, yo estaré feliz. Porque los microorganismos, más que enemigos, son aliados. Tenemos que vernos como el anfitrión que tiene que escuchar a su inquilino, que es la microbiota intestinal. Él tiene mucho que decir y tiene mucho para darnos y protegernos. Entonces, lo más importante es tener una dieta equilibrada. Se dice que la mejor, la que está ahora avalada, es la mediterránea. Teniendo una dieta equilibrada y sobre los hábitos de vida saludable, bueno, lo típico, el ejercicio, no sustancias tóxicas, no fumar, el estrés, lo típico que es válido porque si tienes un problema cardiovascular o tienes un problema óseo, que te dice, mira, te tienes que mover más porque las articulaciones no van bien. Eso. Y en cuanto a la diferencia, la otra pregunta de la dieta, por ejemplo, se hizo un estudio entre niños africanos y niños del norte de Europa. Entonces allí se vio que, por supuesto, los perfiles de la microbiota eran totalmente diferentes. No vamos a decir ni cuál era mejor ni peor, diferentes. Entonces, los niños africanos, por ejemplo, tenían una dieta rica en fibra y las madres le aportan a través de la lactancia materna eso, porque allí lo que más impera es la lactancia materna. Entonces ya le estás dando ese contenido a esos microorganismos que son capaces de degradar la fibra. Eso, por ahí. Y en cambio, en los niños del norte de Europa, de grandes ciudades, la dieta, el perfil era totalmente diferente, pero además se había asociado con un mayor predominio de alergias y otros síndromes metabólicos. Entonces, ya ahí, la alergia no la encontramos en el niño africano, ni tampoco la pueden encontrar, por ejemplo, la alergia, sin cambiar de continente para no ser tan diametralmente opuesto. Aquí mismo, si hicieras ese estudio en un niño que vive en Madrid y otro niño que vive en una zona rural, también vas a encontrar diferencias en la microbiota y es menos frecuente encontrar problemas de alergia o problemas de trastornos digestivos en los ambientes rurales que en las ciudades. Buenas tardes. Ante todo, gracias por la ponencia. Me gustaría hacer una pregunta, si es lo mismo o no lo que es la disbiosis o el sobrecrecimiento bacteriano y qué es lo que hace o que genera el sobrecrecimiento. Yo lo que entiendo que es a lo mejor una localización de los microorganismos en distintas partes del intestino que no corresponde. Vale. ¿Y qué factores lo pueden originar y cómo se puede solucionar eso? Y si al final eso puede originar un sobrecrecimiento bacteriano, puede originar una disbiosis. Gracias. Vale. Pues sí, todo está ahí. Sobrecrecimiento microbiano, en una de las primeras diapositivas, cuando puse la imagen del intestino,
dije que la densidad microbiana no era homogénea. Puse el ejemplo extremo, el de la parte del estómago y el del colon. Me quedó en el medio el intestino delgado. Ahí, ya sabe, el aumento del peristaltismo y la secreción de determinadas sustancias antimicrobianas también inhiben un poco el crecimiento de muchas bacterias. Cuando hay una alteración, vamos a poner la tercera edad, donde los niveles de ácido disminuyen, ya yo estoy subiendo el pH, ya estoy ocasionando que microorganismos que anteriormente nunca hubieran poblado esa zona vayan, pero que además desplieguen todo su potencial patogénico, que ahí están algunos microorganismos oportunistas que crecen porque tú les has dado anteriormente las condiciones necesarias para que él lo pueda hacer. Cuando tú en un proceso de disbiótico el medio aumenta los niveles en esa zona, aumenta los niveles de oxígeno, ya tú estás favoreciendo el crecimiento de patógenos como la salmonela, por ejemplo. Entonces, sobrecrecimiento es eso, es que en zonas donde normalmente no iban a estar por alteraciones que pueden ser por los medicamentos, como los antibióticos, que pueden ser por una dieta no adecuada, que puede ser por enfermedades subyacentes. O sea, son muchos los factores que puede conllevar a eso. Lo importante es diagnosticarlos y después poder trabajar. Todo está, le he dicho, las 5 formas para tú modular los problemas digestivos pasan por eso, por dieta, probiótico, prebiótico, simbióticos y el trasplante fecal cuando se pueda estandarizar. Pero todo va por allí. Ojalá, no sé si te... Vale. Hola. Hola. Muchas gracias. Una pregunta muy poco científica. Cuando vamos a hacer la compra, todos estos productos que nos quieren vender, el Actimel, Sí. la Activia, ¿todo esto sirve para algo? ¿Es solo marketing? ¿Nos viene bien? Están grabando, yo no. Hay de todo. Yo abogo porque estos productos están en el mercado después que han pasado tienen todo un criterio sanitario y yo quiero confiar y vamos a confiar que tienen lo que te pone el etiquetado. Pero todos esos productos también tienen un sucedáneo, no sé, más básico en incorporar nuevos alimentos a tu nutrición. Yo no quiero profundizar en todo de hacer estudios de macro o microelementos porque no soy nutricionista, pero ya te digo, la leche agria o el kefir ha existido siempre y lo puedes hacer en casa. No necesitas tanto porque además tienen probióticos, pero también tienen aditivos, todo lo que compramos. Entonces, ¿dónde está la natural? ¿Dónde está el prebiótico que también puede ser comiendo tomates, lechuga, cebolla? Tienen el ajo, es una fuente inagotable de prebióticos y lo tienes ahí y sabes que realmente lo estás consumiendo. Ahora, hola. Hola. Un poco a continuación de su pregunta. Estás hablando de la nutrición y de las dietas ricas en fibra y nos encontramos con una invasión de plaguicidas y pesticidas en todo el verde, ¿no? Son demostrables ya que afectan al sistema nervioso central, son neurotóxicos. ¿Y habéis hecho estudios sobre qué alteraciones producen en la microbiota intestinal? Todos los xenobióticos, o sea, todo esto es sí, exacto. Todas las trazas se saben. En mi línea de investigación no está, pero de que influye. ¿Por qué? Porque hay algo que nos remontamos a esa edad crítica que he tratado de explicar, de 0 a 3. En ese último tramo se perfila una microbiota capaz de metabolizar los xenobióticos. Si ya yo tengo un perfil alterado, mi capacidad se reduce. Y cuando sea el adulto, ya estoy arrastrando una acumulación de trazas o metales pesados o de aditivos no declarados en las etiquetas o algo de eso. Entonces ya ahí yo sí puedo desarrollar determinada neurodegeneración o otras enfermedades. Pero es que todo viene de antes, de cómo fue mi infancia, cómo fue el uso de antibióticos o de ahora, pero de todo. Pero sí, lo que he querido dejar claro es que en la etapa adulta,
manteniendo un adecuado estilo de vida, no consumiendo sustancias raras ni nada, mantenemos nuestra huella de la primera infancia y esa nos protege. ¿Vale? Entonces, si yo adquirí en ese tiempo esa capacidad de poder metabolizar esos productos, bueno, eso me puede servir si yo no altero, no hago ningún tipo de disparate. Claro, también estoy diciendo que la cosa tampoco es irte ahora, no sé, a un campo radioactivo porque tu microbiota te vaya a salvar, sino que todo es el equilibrio, pero realmente sí que impacta y no solamente en los metales pesados, también muchos, lo peor, los antibióticos. Y lo tenemos ahí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Vale. Yo tenía dos preguntas. Vale. Ya que el pasado no lo podemos cambiar y tenemos que incidir como adultos, ¿no?, en dos factores, la nutrición y factores medioambientales, que eso sí que afecta. Una de las preguntas es factores ambientales. El promover el bienestar en las personas, claro, eso tiene una incidencia directa a través del deporte, a través de actividades que tú disfrutes. Sociales. Las actividades sociales. Hay estudios en la tercera edad donde se comparan adultos mayores, el mismo poder adquisitivo, el mismo nivel académico, muchas variables que comparten y diferencias que unos vivían en sus casas y otros estaban en residencias geriátricas. Vale, simplemente esa modificación ya tiene un impacto notable en la microbiota intestinal. Entonces, porque además también es que conjuntamente, es una información bidireccional. No olvidemos alimentar el cerebro. Y cuando digo alimentar el cerebro también, creo que el doctor Fernando dio una charla sobre eso, de los ejercicios cerebrales, de cómo siempre ponerte una tarea un poco más fuerte de la que tú puedas realizar, normalmente que te conlleve un esfuerzo cerebral para seguir realizando que esas redes conectivas se mantengan y se fortalezcan. Y eso también es positivo. Como tú dices, todas esas relaciones sociales, todo eso de formas de paliar el estrés, esa tristeza, ese diferente enfoque hacia la vida, vamos a llamarlo así, impacta, porque todo es energía, todo es sentimiento y todo de una forma u otra sí va a repercutir en tu salud. Así que sí se puede modular por eso. Y rápidamente la segunda pregunta, ¿hay nutricionistas especialistas en microbiota? Sí, y se están formando. Y sobre todo hay cursos ahora en la Universidad Europea. Bueno, no sé si se mantendrá o si se lo harán, pero están para un máster en todo esto y sobre todo preparándose para lo que tiene que ver con probióticos y prebióticos. O sea que sí, con el desarrollo y con el estudio de la microbiota intestinal se han, abierto el abanico de especialidades o áreas que se están encaminando cada cual en lo suyo al estudio, pero con el mismo objetivo, que es poder tener una mejor calidad de vida y poder modular o modificar una disbiosis. Gracias por tu presencia hoy aquí. Gracias. Mira, quería preguntarte, igual que sabemos que la meditación, con grandes meditadores han sido analizados sus cerebros y se ha visto cómo se establecen nuevas conexiones y se activan determinadas áreas cerebrales, los estados meditativos favorecen estar en un estado vagal. Entonces, quería preguntarte si hay algún estudio de la relación entre grandes meditadores o programas de meditación y variaciones en la microbiota. No lo he leído, pero sé que se desprenderá porque actualmente en el CTB se está comenzando con este estudio a través de la magneto y todo, o sea que lo segundo será analizar qué perfiles de microbiota tienen, o sea que está próximo. Pero de escrito no he leído nada, no significa que no haya, pero yo no lo he leído. Hola, buenas. Soy Lucía y voy a decir una preguntita. Las personas
con síndrome de Down tenemos muchos problemas intestinales. Se está estudiando esto en relación con lo que nos has explicado. Siempre que haya una alteración digestiva, en eso se va a resolver, ¿vale? No es que porque no estamos analizando en esa línea no va a tener solución. Estamos analizando y buscando modificar la disbiosis. Lo único es que con esta medicina personalizada se tendrá toda una historia clínica, se tendrá muchos más datos que nos permitan llegar a un diagnóstico más certero y hacer tratamientos más eficaces, ¿vale? Pero sí, con alteraciones, un estudio de microbiota es válido para cualquiera que tenga una alteración. Hola. Con el incremento del estreñimiento en la tercera edad y el uso masivo de laxantes, ¿cómo los laxantes afectan a la microbiota y si hay algunos que son más suaves o si hay algo que se puede hacer para combatir el efecto negativo posible? Gracias. Sobre la farmacología, para decir que un determinado laxante y otro, no lo sé, no es. Pero que sí tiene un impacto en la microbiota, sí, porque muchas veces arrastra en esto de favorecer el proceso, sí arrastra parte de la microbiota, además va a ser una microbiota que por no tener el ciclo, por decirlo así, o el tiempo normal para hacer deposiciones, ya está alterada de por sí. Esto, con respecto al estreñimiento, es una de las causas que se está además analizando para la enfermedad de Parkinson, que es la segunda demencia más común que hay. Y es precisamente que el estreñimiento es la causa de la alteración. Y además se sabe que esta sintomatología precede a la enfermedad 15 años antes. O sea que si encontrar la microbiota es el biomarcador que te permite que una persona que acude al médico por severos problemas de estreñimiento, entonces ya puede decir, ojo, que esto puede derivar en tal cosa y analizar. Decirte un laxante no lo diría. Que tiene impacto, sí, y no bueno. Última pregunta para esta persona aquí delante. Colon irritable. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas y desde las investigaciones que se han hecho con la microbiota o macrobiota? Microbiota. ¿Qué soluciones puede haber para estas personas que normalmente, además, estoy pensando en un caso concreto de una persona mayor, 80 y pico de años, y está muy acostumbrada a que vaya a médicos tradicionales y le hagan pues gastroscopias, colonoscopias y le digan que en el fondo todo está bien y que es nervioso lo que tiene y no le hacen ni caso y no tiene solución? Pero ahí algo me pierdo. ¿Tiene el diagnóstico o no lo tiene? Alguien le he dicho que es colon irritable, pero que tiene que vivir con eso y que conviva. Bueno, el colon irritable es una patología que está muy bien definida y cualquier gastroenterólogo, o sea, no es de la que sea algo que se pueda pasar. Un gastroenterólogo, y más una persona de esta edad, un paciente geriátrico, sí tendría que diagnosticarlo. No pienso que después de tantos procedimientos invasivos como son las colonoscopias no se haya llegado a un certero diagnóstico, ¿vale? No sé, son historias, no se pueden generalizar y entonces lo que sí habría que ver si realmente lo tiene o no. Y en el caso de tenerlo, eso cae también en alteraciones de la microbiota. Y ahí también, que muchas veces está ocasionado por aumentado los niveles o la abundancia de Clostridium. Entonces, sí tendría que tener tratamiento y se puede modular a través de la dieta o probióticos y eso. Incluso en el caso si fuera Clostridium en otros países como Estados Unidos de la trasplante fecal, con excelentes resultados.